El gas radón en el suelo, el arsénico en el agua y las dioxinas en el aire son graves contaminantes invisibles que afectan diariamente a miles de personas. El radón es un gas que se cuela por las juntas y las grietas de las casas o de los edificios y puede llevar a ser factor de riesgo del cáncer de pulmón. Mucha gente no le da importancia porque entras en casa y no hueles a nada, no ves nada. Esta zona toda, el color del lecho, del regato, del río, es total y absolutamente naranja. Y del cadmio, si el valor máximo es 0,08, da 9, o sea, más de 100 veces más. O sea, puro veneno. Vas por la calle y sientes que cada vez que respiras te estás enfermando. Lejos de alarmismos, las administraciones piden a la ciudadanía que estén bien informados y, en caso necesario, tomen medidas al respecto. Hicimos hace años una intervención que consiste en despresurizar el subsuelo. Bueno, este es un ventilador que está funcionando 24 horas al día, no para nunca. Y de repente ves humos amarillos, verdes, ocres, de todos los colores saliendo. Vivo con miedo, ¿no? A la que empiezo a oler algo, empiezo a cerrar ventanas, no quiero salir. Un polígono industrial tiene que convivir con la población, no tiene que matar a la población. Escapar del bullicio e irse al rural para respirar sano es el sueño de muchos. Lo que no saben algunos es que en vez de inhalar aire puro, lo que están metiendo en sus pulmones es un gas tóxico que sube del subsuelo y que se llama radón. El radón es un gas de origen natural que emana a la superficie y produce, claro, los efectos nocivos. Es la segunda causa de muerte después del tabaco por cáncer de pulmón. Lo que pasa, claro, no se ve, es un gas que no se ve, no huele, no lo detectas si no es a través de algún medidor. El problema viene cuando se acumula en las viviendas, sobre todo en los bajos, entra por las grietas, por las tuberías, por el cableado de las instalaciones eléctricas. Lo que sorprendió sobre todo es enterarnos en el 2017 sí. Y nosotros estábamos en la casa desde el 2004 y bueno, Emilio no es de aquí, pero yo soy de aquí y nunca en mi vida había oído hablar del gas radón. Quiero decir, hay muy poca información, prácticamente inexistente. Hicimos hace años una intervención que consiste en despresurizar el subsuelo, el suelo en este caso. El radón es un gas que pesa más que el aire. Lo que se trata es de hacer una arqueta para que con un ventilador el radón tienda a ir a esa arqueta, a esa zona más baja del suelo, y con un ventilador pues lo eliminas hacia el exterior. Ahora mismo estamos aquí respirando radón, lo que pasa que al aire libre no es perjudicial para la salud. Bueno, este es un ventilador que está funcionando 24 horas al día, no para nunca. Yo no sé, ¿esto lo habéis comentado con los vecinos? Sí, de hecho aquí algún vecino hizo alguna obra también. ¿Cuál es la reacción que tienen? La gente, pues como no lo ve, sino tal, pues bueno, pues mucha gente no le da importancia, claro, porque entras en casa y no hueles a nada, no ves nada, pero realmente tienes un problema. Nosotros, por ejemplo, antes ventilamos 3-4 veces al día. Ahora sí, con estas obras sí que ventilamos igual una vez al día, y con una vez al día nos llega para mantener unos niveles de entre 50, 60, 70 becquerelios por metro cúbico. O sea que hemos bajado, ya te digo, pues de 1200 a... Antiguamente, supongo que por la falta de aislamiento de las viviendas, como eran viviendas muy poco aisladas, siempre había muchas corrientes de aire y no había problema, pero ahora que con el tema de la eficiencia energética que intentamos tener ahí las viviendas súper aisladas, pues claro, sí, aisladas sí, pero el radón se queda dentro. Los principales especialistas en gas radón en España los tenemos en el Laboratorio Radón de Galicia. Aquí se hacen mediciones y se dictamina si la concentración de radón es peligrosa o no. El radón es un gas que se desprende del granito, la descomposición del uranio que hay dentro del granito, un gas inodoro e incoloro que básicamente se cuela por las juntas y las grietas de las casas o de los edificios y puede llevar a ser factor de riesgo del cáncer de pulmón. Este es el mapa oficial del CSN, donde se puede ver los promedios de becquerelios por metro cúbico de la concentración de radón. Como veis, Galicia está completa. Se puede ver aquí también que en la Sierra de Madrid y en la zona toda de Extremadura también tiene un promedio bastante alto, incluso aquí en la zona de Granada y un poquito en Barcelona también es un promedio bastante alto.
Lo único que se puede hacer es medir. El kit de medición que nosotros enviamos consiste en 2 detectores a una persona particular o los que nos pida una empresa o institución. Esto es el detector de radón de trazas. Esto es tan simple como colocarlo pues, en el puesto de trabajo o en el dormitorio o en un lugar en el que queramos conocer la concentración de radón. Es tan simple como esto. Ya está, colocado. Se mantendría así 3 meses. Lo que hacemos es abrirlo, el envoltorio, porque esto no deja de ser un envoltorio o un soporte, y aquí tenemos el verdadero detector. Es una plaquita de cristal donde las partículas alfa impactan. Después se introduce en este otro aparato. Este microscopio lo que nos va a decir es la cantidad de radón que hay por cada detector. Radón en las casas siempre hay, el nivel 0 en radón no existe. No podemos hablar nunca de nivel 0. Entonces aquí vamos a sacar la exposición de cada detector. Bueno, pues aquí tenemos un informe tipo que le enviamos en este caso a un cliente particular. En este caso vemos que está por debajo de los niveles recomendados. La gente no debe de pensar nunca que porque tiene radón en casa ya tiene un cáncer de pulmón. Tiene que valorar el riesgo. Yo esto siempre lo comparo a cualquier tramo de carretera. Si uno se pone a 300 km por hora, no quiere decir que se mate. Y a lo mejor vas a 10 km por hora y te puedes matar. Es verdad que aumenta considerablemente el riesgo. España ha aprobado este año el Plan Nacional contra el Gas Radón, que obliga a empresas e instituciones situadas en lugares afectados a que hagan mediciones y tomen las medidas oportunas para proteger la salud de sus trabajadores. Es lo que se ha hecho en la Escuela de Arte Mestre Mateo de Santiago de Compostela. Estamos en pleno casco antiguo de Santiago de Compostela. Los niveles en algunos edificios cercanos sabíamos que eran altos. Tenemos, para mal, una corriente freática que atraviesa justo por debajo, que suele afectar bastante en esos temas. Y se hicieron unas mediciones pertinentes a través de la USC y nos dieron unos niveles bastante altos. Estamos hablando, me parece recordar, que del triple de lo recomendado. Evidentemente, el claustro muy preocupado. A lo mejor tendríamos que plantarnos todos y empezar una huelga mañana para que la Consellería acometa pues, todos los niveles de seguridad laboral que deberíamos tener en un centro de trabajo. En este caso sí que se ha hecho, ¿no? Dentro de lo que cabe se hizo bastante ágil. Sí, de un año para otro teníamos situados ahí los extractores de la planta baja. Ahora lo que está por ver es el resultado de esos extractores, si realmente funciona o no funciona, hasta qué punto rebaja ese nivel de radiación o no. Hola, buenas, Marcos. ¿Cómo ves el tema de la instalación? Bien, bien, la máquina está funcionando bien, al correcto, y sobre todo que no hay fugas, o sea, que con lo cual hasta el momento está bien la instalación. Son cada 3 meses. Las mediciones, nosotros trabajamos con los medidores que aconseja el laboratorio de gas radón de la Universidad de Santiago, que son los más exactos, son los que recomienda la Organización Mundial de Salud. Este es el método más eficaz para viviendas ya construidas, ¿vale? Es el más eficiente que tenemos. Existen después otros tratamientos que se están aplicando para construcciones nuevas. Aplicamos una membrana continua asfáltica, endostática, con componentes de gas antirradón, ¿vale? Que ya de por sí se pone desde la cimentación y así evitas desde un principio la subida de la penetración del gas radón a la edificación. La gente está concienciando, tomando conciencia de lo que es en sí el problema del gas radón. Uno de los artífices del Plan Nacional contra el Radón es el catedrático en Salud Pública, el doctor Alberto Ruano, quien lamenta que, sabiéndose que el radón es cancerígeno desde los años 80, en España no se haya actuado antes. La iniciativa del Plan Nacional contra el Radón, sobre todo liderada por el Ministerio de Sanidad, pues es bienvenida, pero ha costado muchos años pues, ponerla en práctica. El radón fue declarado carcinógeno humano en 1987 y en 1988 por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana y por la Organización Mundial de la Salud, hace casi 40 años. Si eso siempre ha estado ahí, ¿por qué ahora resulta que hay que alarmarse? Efectivamente, siempre ha estado ahí, pero bueno, sabemos que el conocimiento científico va avanzando y a medida que ha ido avanzando, pues nosotros hemos podido saber que en la totalidad de casos de cáncer de pulmón
en España, pues el radón podría estar influyendo en torno a un 4% de todos los casos, pero en aquellas comunidades autónomas más afectadas este porcentaje podría subir hasta el 7%. El número total de muertes por cáncer de pulmón atribuidas en España a la exposición a radón se sitúa en unas cerca de 900 muertes todos los años. Aquí es importante destacar una cosa, y es que existe además una interacción muy importante entre la exposición a radón y el consumo de tabaco, de manera que una persona que fume y además tenga una concentración elevada de radón en su vivienda está prácticamente multiplicando la probabilidad de desarrollar un cáncer de pulmón en el futuro. En el Hospital Puerta de Hierro de Madrid se está llevando a cabo un estudio pionero en España. Se pretende saber si el radón tiene algún rasgo distintivo en los tumores de pacientes con cáncer de pulmón. Estas imágenes negras que vemos aquí son los pulmones. Esta zona de aquí, que se ve como engrosada y que se ve de una densidad diferente, pues es una imagen de cáncer de pulmón. Sabemos que hay tumores de pulmón que tienen una serie de alteraciones moleculares, que cada vez vamos conociendo más alteraciones moleculares, que tampoco conocemos exactamente por qué se producen esas alteraciones moleculares. Nos parecía interesante conocer si existe alguna relación o asociación entre los niveles de exposición de radón y las alteraciones moleculares que puedan presentar los pacientes con cáncer de pulmón. Les estamos facilitando varias cosas. Por un lado, les entregamos un cuestionario que hemos elaborado junto con la Universidad de Santiago de Compostela, donde medimos, donde se ponen los datos del detector y se ponen también los datos de las características de la vivienda. Este cuestionario lo rellenan los pacientes y además les entregamos este sobre en el cual va incluido el detector de radón. Si un paciente en su domicilio tiene unos niveles de exposición a radón elevados, superiores a los recomendados, sí que tenemos un compromiso con darle una serie de explicaciones de cómo poder disminuir esos niveles de radón, con lo cual pues yo creo que al principio sorprendidos por el desconocimiento en sí y luego, bueno, pues yo creo que todos quieren participar, o sea que todos agradecidos, ¿no?, del interés en poder analizarlo. Una mina a cielo abierto y el impacto que podría estar generando en las aguas de la zona es lo que lleva de cabeza a Ecologistas en Acción de Galicia. Estamos en la mina de la Penauta, que la reabrieron hace unos 10 años, una empresa canadiense, en principio para aprovechar las escombreras y la balsa de residuos para extraer el coltán, pero que después ha pedido la apertura de la antigua mina, o sea, una segunda fase mucho más extractiva, ¿no? Y lo han hecho sin tener en cuenta que todo esto que nos rodea es Red Natura, o sea, no han hecho un impacto ambiental en la Red Natura. Y entonces por eso nosotros hemos pedido a la justicia que paralizase esta segunda fase. Para reafirmar la acusación de que esta mina es un peligro medioambiental, los ecologistas nos llevan a un regato cercano a la explotación, donde han realizado analíticas con valor judicial. Aquí, como se puede ver, principalmente esta zona toda, el color del lecho, del regato, del río, es total y absolutamente naranja. Esto suele indicar presencia de metales pesados. Son tóxicos y además potencialmente cancerígenos. La contaminación por arsénico, si el valor máximo es 25, da 740. Y del cadmio, si el valor máximo es 0,08, da 9, o sea, más de 100 veces más. O sea, puro veneno. Sí, hola, buenos días. Queríamos saber si nos podía atender alguien de aquí de la mina para hablar un poco sobre... Desde Report intentamos entrevistar a algún responsable de la mina y finalmente conseguimos una respuesta vía mail. Nuestra explotación minera en Penouta dispone de todas las autorizaciones legales, controles y certificaciones ambientales que exige la legislación. Se han llevado a cabo todos los controles y análisis de agua exigidos por las administraciones, cumpliendo siempre los estándares de calidad. Esta es una antigua instalación de captación de agua que no tiene ninguna conexión con las actuales instalaciones y operaciones de la empresa. Antiguamente aquí hubo una mina que sacaba wolframio en la época de Franco, que una vez cerrada pues quedó sin restaurar, ¿no? Sí que había cierto nivel de arsénico antes de empezar la explotación, pero los niveles actuales son mayores, por lo tanto no se puede decir que
la empresa no esté vertiendo y no esté contaminando. En estos años nos hemos encontrado con que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha abierto varios expedientes contra esta explotación por vertidos al agua, ¿no? Rompió la balsa y el propio pueblo de Viana do Bolo estuvo varios días sin poder beber agua, ¿no? Desde Repor hemos tenido acceso al informe del Ministerio de Transición Ecológica, donde se recogen hasta 3 expedientes sancionadores a la empresa minera por vertidos incontrolados al agua. Esto acaba siempre siendo un problema de salud pública, porque con esta agua se riegan los campos de los que nos comemos la lechuga. Los manantiales donde sale el agua que bebemos se ven infiltrados por esto, con lo cual la población está cambiando puestos de trabajo por salud. El dilema no es mina sí o mina no, es, oiga, mina sí, pero cumpliendo la ley, ¿no? En el pueblo hay cierta división respecto a la mina, ya que unos defienden los puestos de trabajo que genera, mientras que otros se preocupan más por el agua. Al pueblo no le afecta nada el agua de la mina. ¿Y esa agua tan naranja que sale allí, en aquella curva? Bueno, los años que va, que salía. Sí, siempre salió. Aquí hay mucho ecologista que anda al cazo que nunca trabajaron, porque no va a beber agua del grifo. Si el agua del grifo no viene de ahí tampoco. La única información fue que salió publicado, ¿no?, en la prensa, de que los ecologistas decían de que había vertidos de arsénico, que habían hecho análisis, pero nadie ha dicho nada. Yo entiendo que si eso es cierto, tendrían que intervenir las autoridades, ¿no?, bien la Xunta, bien el Concello, quien fuera, pero aquí nadie se ha pronunciado, por tanto no sé si esa información es veraz o no. No, yo no bebo agua de grifo, pero ya hace muchísimo tiempo que no bebo agua de grifo. Yo aquí no tengo ningún problema, pero en la mina sí, a ver. Mira. Pero bueno, había mucho trabajo aquí, mucha gente se ha quedado sin empleo y todo, a consecuencia de eso, de parar la mina. Pero a ver si recuperan otra vez el trabajo todo. El agua también se contamina de forma natural. En Castrelo de Miño, Ourense, han estado más de 10 años con problemas de arsénico en el agua de boca. Yo creo que han bajado los niveles permitidos de arsénico en agua. Entonces es un agua que hemos bebido toda la vida, que evidentemente pues, en cantidades grandes en el organismo el arsénico pues, puede producir síntomas como de una intoxicación cualquiera, pero si se acumula mucho en el organismo puede ocasionar la muerte, evidentemente. En el momento que no vale el agua no es apta para consumo humano, en cocina no podemos usar el agua para cocinar, y en cafetería, ni la cafetera, ni cualquier cosa no podemos usar agua para cocinar. Primero el trastorno, el sobrecoste, porque el agua no es coger el agua de las fuentes, agua de fuera de aquí. O traerla en garrafas, personalmente, o comprarla. El problema es un problema estructural. A nivel de Galicia, si la tierra tiene la capacidad, tiene mucho arsénico, y cuando hay poca agua y hay mucha sequía, pues está menos diluido ese arsénico en el agua. Ahora que están arreglados, nosotros desconfiamos, cosa de los gallegos, desconfiamos mucho de que el tema esté arreglado para siempre. Y supongo que para este verano traeremos también, pues no digo un palé, pero 10-12 garrafas de agua para cocina, para en caso de necesidad poder cocinar con agua. Aquí dicen que siempre había habido problemas con el arsénico, ¿no? Pero no. ¿Y eso a la hora de la uva se nota o no tiene nada que ver? No, a la uva no, porque además aquí esto no es riego. Aquí, yo no le tengo riego a la uva. Si te fijas no hay nada de riego. No, a la uva no le afecta para nada. El Ribeiro sigue estando igual de bueno, ¿no? Finalmente, el ayuntamiento ha conseguido solucionar el problema. El arsénico, pues por las circunstancias de los materiales que hay en las cataciones, es arsénico natural, que está aquí en el ambiente, en la tierra, y cuando el agua pasa, lo recoge. Teníamos que estar cortando el agua cada poco, estar suministrando agua desde el ayuntamiento a los vecinos que vinieran a buscar agua para poder beber o cocinar, y entendíamos que no era una solución válida. En el periodo de 3 meses se ejecutaron unas obras de emergencia por valor de 400.000 euros, donde se acometieron estas obras. El agua bruta entra al depósito central, que es un depósito de 500.000 litros,
va pasando por estos filtros donde unas resinas o arenas retienen el arsénico y sale el agua después limpia, que es la que va a la red, donde hay unos contenedores de salida y baja a la red para suministrar a toda la vecindad. Por aquí está muy contaminada. Ahora parece que están controlándola bastante y parece que está mejor y ya se puede beber, pero yo tampoco, yo siempre la compro. Y vienen casi todas las semanas vienen a controlarla. No, porque nos decía usted que el agua que se ve que está limpia. O sea, ahí está limpia. Pero a beber yo no la quiero. Y no hay mucha gente que la beba, creo yo, por aquí. La calidad del aire es sin duda motivo de preocupación en muchos lugares. En 2017, un estudio de la Universidad Rovira i Virgili advertía que el aire cercano a la térmica y la incineradora del Besós contenía tóxicos. Bueno, acá estamos en la puerta del gran monstruo de aquí del barrio. Se respiran muchísimas sustancias contaminantes, la peor, dioxinas. También hay metales pesados y por supuesto hay óxidos de nitrógeno, muchos gases de efecto invernadero, metano, mercurio, hay una gran variedad de contaminantes. La plataforma Airenet denunció a la incineradora por delito ecológico, contando con filtraciones de los propios trabajadores de la planta. Nos informaron de un incidente que había habido tiempo antes, donde habían perdido el control de la planta y habían contaminado mucho y no le habían avisado a la Generalitat, tienen obligación de avisar y no lo habían hecho. Para nuestra sorpresa, el informe de la Guardia Civil fue demoledor. Encontraron desde periodos donde no había mediciones, periodos donde quemaban por debajo de las temperaturas mínimas que exige la ley y esto genera mucha contaminación. Había temperaturas imposibles. La sensación acá es que vas por la calle y sientes que cada vez que respiras te estás enfermando. Los vecinos de un barrio nuevo, creado frente a la incineradora, son de los más afectados por las emisiones. Es un buen sitio, muy cerca del área metropolitana, pero claro, nadie nos dijo todo esto que había aquí detrás. Hay días en que los olores dan hasta dolor de garganta, ya sales a la terraza y no puedes respirar bien. Se nota como aire quemado, o sea, respiras y dices, este aire no es normal. No es normal, este aire no es lo normal. sientes muy denso. Vivo con miedo, ¿no? A la que empiezo a oler algo, empiezo a cerrar ventanas, no quiero salir. El río que es para hacer ejercicio, yo veo toda esa gente haciendo ejercicio y digo, hoy tenemos el viento en contra, con lo cual, depende de dónde, va para allá. Y todo el mundo está allí ahora haciendo ejercicios. Y de repente ves humos amarillos, verdes, ocres, de todos los colores saliendo, o yo no creo que todo eso esté controlado. ¿Os habéis planteado iros de aquí? Es muy difícil. Al final tienes una hipoteca, porque al final te metes en una hipoteca y es muy complicado. Aparte, bueno, todos los gastos que te puede generar el tener una hipoteca, que todos ya sabemos. Y como digo, no son pisos baratos. O sea, no estás viviendo en un sitio que realmente eso diga, no, es que está... No, es bastante cara la zona. La justicia acaba de archivar la denuncia de Airenet contra Tersa, afirmando que no existe ni un solo informe que haya permitido constatar que las dioxinas y furanos que se liberan superen el umbral previsto legalmente, que los informes de la Guardia Civil carecen de rigor y que resulta obvio que no se ha producido ningún riesgo grave para el medio ambiente o la salud de las personas. Estamos acá en la única estación de calidad de aire que hay en la ciudad de Sant Adrià, a 1,5 kilómetros aproximadamente de la zona industrial de la incineradora Tersa y de las centrales de Endesa y de Naturgy. Esto no es representativo de la calidad de aire que tenemos en Sant Adrià, es un pulmón de la ciudad. Nuestra queja es que hace 5 años la auditoría que se hizo sobre la incineradora Tersa dijo que tenía que haber una estación de calidad de aire cerca de la incineradora para poder medir los contaminantes que ella emite. Y acá se miden más los propios del tráfico, como el óxido de nitrógeno, las partículas, no se miden metales pesados, no se miden dioxinas. Nosotros creemos que hay una gran irresponsabilidad y sigue habiendo, Mira, estos pisos son nuevos. Ahora también acá en la zona de las 3 chimeneas quieren volver a construir pisos, también cerca de zonas muy contaminadas. Entonces habría que preguntarle a las administraciones públicas por qué dan licencia para que esta gente respire lo que se respira alrededor de Tersa, que es muy malo.
Laura pertenece a la asociación vecinal Marea Verde. Ha publicado un libro que demuestra que Sant Adrià de Besòs es una ciudad maltratada ambientalmente. El riesgo de tener cáncer en Sant Adrià, comparándolo con otros municipios donde hay incineradora, es entre 3 y 5 veces más alto. Históricamente, por algún motivo, Sant Adrià ha sido una zona de sacrificio, le decimos el trastero del área metropolitana. Es decir, hipotecan la salud de los vecinos de ese sitio para hacer lo que es necesario hacer, como quemar residuos, depurar el agua, crematorio de cadáveres. Es fuerte y es triste, y la gente nos pregunta que por qué, sabiendo todo esto, no nos marchamos de aquí. Y nosotros les decimos que nosotros no nos tenemos que ir de nuestro pueblo, quien se tienen que ir son las industrias que nos contaminan. El último caballo de batalla de la plataforma Irenet es esta empresa de frenos de disco situada en Badalona. Las mediciones ambientales también han resultado devastadoras. Siempre los vecinos fueron detectando como un olor a goma quemada, ¿no? Como cuando frenas de repente el coche, y resulta que todos esos olores son partículas que están en el aire y que nos pueden perjudicar gravemente a la salud. Se han analizado unos polvos que habían en los techos de esta zona, en los balcones de los vecinos. Han encontrado cadmio, han encontrado berilio, han encontrado también cromo, y de aquí viene la alarma, ¿no? Nosotros tenemos una demanda muy concreta, que es el cierre cautelar de esta fábrica hasta que no se pueda comprobar realmente que no está aquí el foco de emisión, para poder asegurarnos la salud de todas las personas que viven y que vivimos a sus alrededores. Tenemos que organizar algo, porque esto vale. Tener una oportunidad al menos de tener unos... Mira, mi casa es aquellas ventanitas que se ven de obra vista, que sobresalen, que es un edificio, tiene como unos 20 años. El problema que nosotros vemos que esto se alarga, y nosotros seguimos respirando esto que vosotros estáis respirando hoy, y nos afecta a la salud. He padecido un cáncer de mama hace un año. Estamos hablando de cáncer, estamos hablando de asmas, estamos hablando de afectaciones cognitivas, podrían haber incluso afectación en fetos. Estamos hablando de cosas muy graves. Un polígono industrial tiene que convivir con la población, no tiene que matar a la población.